comienzo al tercer acto de este ciclo que hemos organizado este verano en la casa de la Hermandad Matriz, en el Rocío, y la conferencia de hoy, que la hace el historiador Julio Mayo Rodríguez, de los Palacios y Villafranca, lleva por título Nuestra Señora del Rocío, una Virgen de leyenda. Saben ustedes que el trasfondo de este ciclo, o al fondo de este ciclo, hemos puesto la figura del rey Alfonso X el Sabio, que es al que se atribuye el origen de este lugar, de la imagen, de la pequeña ermita de 11 varas de largo. Pero acercándonos a ese homenaje, que lo vamos a hacer mañana a las 7:30, pues Julio nos va a hacer un preámbulo con esta leyenda que camina en paralelo a la historia de la devoción. Bueno, Julio Mayo Rodríguez es historiador, yo diría por vocación, él profesionalmente es la persona que cuida del archivo municipal de los Palacios y Villafranca. Él dice, y yo puedo atestiguarlo, que él es jornalero de archivo. Hoy hay otras maneras de estudiar la historia, que es utilizando la bibliografía, utilizando internet. A él le gusta ir a las fuentes originales, hacer su interpretación personal de toda esa información que nos aporta. Yo creo que para el Rocío es una buena noticia que Julio le haya dedicado tiempo, no solo porque su especialidad es el estudio de la religiosidad popular, sino porque además él ha estudiado otras devociones importantes, marianas, y al final siempre hay relación entre unas y otras, hay cosas que se repiten, y a veces pues ocurre que falta documentación de una devoción, pero que cruzándola con otra, pues podemos llenar algunas de esas lagunas. Él ha estudiado mucho, por ejemplo, Consolación de Utrera, que es una devoción también que tiene mucho que ver con la conquista de América en el otro lado del Guadalquivir, al igual que ocurrió con el Rocío en este lado del Guadalquivir. Bueno, pues toda esa base de estudio y de conocimiento que la revista Esvoto, que tiene ya 11 números, pues es testigo de esos trabajos que Julio ha hecho, trabajos que yo diría que junto con otros que se han publicado en estos 11 números nos han dado o nos están dando una visión actualizada de la historia del Rocío. Julio ha aportado datos muy interesantes, ha deshecho algunas de las mentiras que por ahí se han difundido durante años, y ha encontrado documentación muy valiosa para entender pasajes que no conocíamos de la historia del Rocío, y por todo ello pues creo que es un lujo poder contar con él en este ciclo. Por ahí hemos traído hoy el catálogo de Jubilar Rocío, que es una obra en la que él hace una introducción de 180 páginas, que yo creo que es lo más actual. Es verdad que es una síntesis, porque la historia del Rocío, 7 siglos, pues da para mucho más. Y además él se para en la coronación de la Virgen en 1919, no continúa a partir de esa fecha. Pero creo que hay una información muy valiosa para entender el estado actual de todo lo que se ha avanzado en el conocimiento de la historia del Rocío. Desde hace años es colaborador de la Hermandad, siempre está a disposición nuestra, y cada vez que hemos necesitado pues alguna sugerencia, algún criterio, pues siempre hemos tenido a Julio a nuestra disposición, y no es la primera conferencia que viene a dar Rocío. Así que sin más preámbulo, Julio, bienvenido, y somos todos oídos. Muchas gracias por acudir a esta cita con la historia, a todos y a todas. Agradecer a la Hermandad Matriz que confíe en este historiador para poder hacer una reflexión sobre la interpretación en general que hice sobre un aspecto del que Almonte tiene mucho complejo, un gran complejo, que hoy quiero ayudar al pueblo a que lo abandone,
a que ya no le tenga complejo a este asunto por las mentiras que hay tras él. Vamos a hablar de la leyenda de la aparición de la Virgen del Rocío. Desde que se difundió que la persona que había encontrado la Virgen no era natural de Almonte, y eso caló y ha calado, y de qué manera, el pueblo de Almonte rehuyó, en cierta manera, de la historia más bonita que se ha escrito de su origen, de la historia más hermosa contada sobre el origen de la villa de Almonte y de su territorio y de su término municipal. Una historia que deberían de conocer, que se debería de adaptar con métodos muy didácticos y muy pedagógicos, y tenerla siempre puesta en valor en este entorno. Se lo digo a la Junta de Gobierno, tenerla puesta siempre en este entorno. Vamos, cuando viajamos a Jaén, a cualquier ciudad, siempre con nuevas técnicas museográficas, está puesta siempre en escena la leyenda del sitio, el cuento del sitio, la historia. Y aquí, hace unas décadas, rehuimos, nos apartamos de la historia de este pueblo, de la historia de la Virgen, de la historia de la conquista, de la marisma y del entorno de Doñana. Bien, el pintor Francisco Maireles, que era natural de Gilena, tuvo la sensibilidad de recrear ciertas escenas. En concreto, a él se le debe, a su autoría, debemos una trilogía pictórica. Hoy traigo 2 lienzos que nos van a servir para explicar un asunto que en el inconsciente colectivo están mezclados, y yo hoy quiero ayudar a desilvanarlos, a separarlos y a tenerlos claro. Por un lado está la invocación que el rey Alfonso X el Sabio hace postrado ante la Virgen de la Rocina, ante Santa María de las Rocinas. Ahora abordaremos la figura del rey. Y por otro lado está la historia de la aparición de la Virgen. La aparición de la Virgen no tiene nada que ver con el momento inicial que quiere recrear Maireles con el rey Alfonso X. Vamos a explicar esto para entenderlo. Pero son 2 escenas históricas distintas, pero seguramente no enlazadas entre ellas, como vamos a ver ahora. Voy a adelantar muy brevemente que una cosa es el origen tras la reconquista cristiana de la iglesia de Santa María de la Rocina, una cosa es esa, y otra cosa es la consecución del pueblo de Almonte de hacerse con la propiedad de este territorio dentro de su jurisdicción y entronizar a la Virgen del Rocío en ese sitio. Son 2 hitos históricos distintos que Maireles tuvo la sensibilidad de dejar reflejado de manera distinta de este modo. Pero hoy no podemos evitar que cuando vemos uno u otro pensamos que están asociados. El rey Alfonso X el Sabio, que es el hijo de Fernando III o de San Fernando, todavía España no es un reinado como se conocerá a partir de la época de los reyes católicos, rey de Castilla, de Sevilla, son reyes de Castilla, de Sevilla, de algunos reinados. De ahí viene el nombre del reino de Sevilla, donde estaba incardinado Almonte, donde luego se incardinará Almonte cuando surja. Alfonso X el Sabio es la persona que entra en contacto inicialmente con esta zona, porque es una zona, cuando hoy venía hacia aquí, una zona de una influencia portuguesa, del Algarve portugués muy notable, donde tuvieron o mostraron bastante reticencia la religión musulmana, los árabes, a abandonar. Esto se conquista mucho después, que la ciudad de Sevilla costó trabajo recuperarlo, recristianizarlo o cristianizarlo, y ese es el vínculo que Alfonso X el Sabio inicialmente, ahora veremos, va a tener con la iglesia que no ermita, por tanto tuvo que tener aquel complejo religioso, aquel recinto, una entidad superior a la de un ermitorio rural. Bien, pues el rey tiene un primer contacto, pero quien verdaderamente
va a visitar más la zona y va a tener una estrecha cercanía, va a ser su bisnieto. Alfonso XI no es su hijo, es su bisnieto, casi un siglo después. Allí hay una recreación de una persona a la que ya se le ha brindado homenaje aquí en Almonte, que me parece fantástica. Toda su producción para los historiadores nos resulta sumamente útil poder utilizar las recreaciones pictóricas del genial Diego Ramírez, porque de modo apaisado casi ha recreado todas las extensiones de la marisma, con esa técnica tan moderna, tan didáctica, tan interesante, tan atractiva, que sabemos que no se acerca milimétricamente a la realidad, pero la idealiza y la caracteriza con una entraña, con una capacidad de atraer la comprensión de quienes veamos esas pinturas para entender cómo se distribuía entonces todo este entorno. Brevemente, para saber qué relación tiene con las rocinas Alfonso X de Castilla, el Sabio, voy corriendo porque no quiero estar más de una hora, un tema que nos daría para varias, ¿vale? Quiero que, aunque vaya corriendo, asimilemos unos conceptos muy básicos. Alfonso X es un gran impulsor de la Virgen María, y en la recristianización o en la reconquista, tanto San Fernando y él, si ustedes observan, casi todas las ermitas, todas las parroquias, la mayoría de ellas están dedicadas a la devoción de Santa María, y lo recoge así y lo exalta así en las cantigas el propio Alfonso X. Nació en Toledo, murió en Sevilla, y es cierto que a través de Argote de Molina, de Ortiz de Zúñiga, sobre todo de Juan Infante Galán, hay una tradición almonteña que vincula a este monarca estrechamente con la Virgen de la Rocina, con la Virgen María que se veneraba en la iglesia de Santa María de la Rocina. Pero claro, esta tradición almonteña no tiene mucho fundamento documental, histórico. Hay una referencia que corresponde al mes de enero de 1262, que habla de que el rey Alfonso X estaba en Niebla, y no sabemos si llegó a, seguramente pasaría, pero seguramente no se detuvo mucho tiempo aquí. Es luego, cuando ya culmina la expulsión en 1264, 3 años después, tiene documentada una estancia en Niebla, en el año 1267, proveniente de Badajoz, y ahí sí es posible que pasara aquí algunas jornadas realizando campañas cinegéticas de la montería. Es, por tanto, la estancia que se le documenta a este monarca con papeles en la zona. Las monterías, que era una práctica de la Edad Media realmente extendida, y él precisamente escribió ese libro se publica luego, un siglo más tarde, se le atribuye también a Alfonso XI que recopilara muchísima información de su bisabuelo. Las monterías reales se celebraban muy cerca de esta zona donde había sotos o coto, para que lo entendamos, y venían a correr fundamentalmente osos también, osos. Y no había una familia aristocrática, no ya solo nobiliaria, sino aristocrática de la época, que se preciase, que se involucrase en el ejercicio de este deporte, para que ustedes lo entiendan, de esta práctica, de esta disciplina cinegética como son las monterías. Eso hizo que muchísimas personalidades, no solamente de nuestro país, sino también de otros países cercanos, deambularan por esta zona y por tanto esta zona fuese conocida pues allende de otras fronteras. En el Lomo del Grullo es donde, en torno a esa zona, tenían lugar este divertimento que llegaba hasta aquí, donde también tenía el privilegio la zona de contar con un sistema hídrico de caños, de lagunas y de riachuelos bastante interesante. Su bisnieto Alfonso XI de Castilla sí
es un monarca que tiene más relación documentada con las Rocinas que su bisabuelo. Hasta en 2 ocasiones vino en el siglo XIV él a correr osos. En el libro de la Montería cita las iglesias de Santa María de la Rocina y Santa Olalla, que está desaparecida y estaba próxima a la marisma gallega, y en 1337, camino de la guerra de Portugal, se sabe que cruzó por aquí, según él publica en sus crónicas reales. Por tanto, se cita esta iglesia en 2 sitios, en el libro de la Montería y en las crónicas regias de Alfonso XI. Cuando en 1350 se hace el deslinde con Niebla, la Rocina queda dentro de la jurisdicción de Almonte bajo el señorío de don Álvar Pérez de Guzmán, marido de doña María Coronel, precisamente, pariente de los condes de Nieblas y señores de Sanlúcar. Ahí empieza a ponerse las primeras piezas, valga la redundancia, de esta leyenda que vamos a explicar. Cuando Almonte inicia el dominio de la posesión de este territorio frente a Niebla, la pelea siempre va a ser con Niebla, nunca con ningún pueblo que en esa fecha tan remota ni se ha fundado. Hay poblaciones que hoy se atribuyen ser los descubridores de la imagen y en 1350 ni existían. Existirán 2 siglos más tarde, en 1570 y tantos, no en 1350. La pelea de Almonte es con Niebla, ¿acaso con Sanlúcar de Barrameda? Nunca, y no hace falta que mencionemos los nombres de otras poblaciones que hoy parecen haber tenido una importancia vital en el descubrimiento de la Iglesia, de la Virgen y de la devoción rociera. Pero la leyenda no se va a publicar en un impreso hasta el siglo XVIII y se hacen las reglas que la Iglesia de Sevilla, el Arzobispado de Sevilla, le aprueba a la Hermandad Matriz, para que nosotros entendamos ahora, en el año 1758. En el proemio, en la introducción, para que nos entendamos, de esa regla que gobierna la romería, que gobierna las filiales, que es muy interesante el estudio de esas reglas. Ahí ya hay asentado por escrito un relato escrito de la tradición piadosa, de la leyenda, del encuentro, de la aparición de la Virgen, que en definitiva es la historia escrita de que Almonte es la dueña, la propietaria de esta zona rica, que no es una zona abandonada en el mundo donde hay 4 chozas, sino que es un riquísimo enclave comercial en el que tiene mucha importancia todo el sector ganadero, de vital importancia en aquella fecha, el sector ganadero, y también el tránsito mercantil y comercial hacia Sanlúcar, para que ustedes lo entiendan y hablando entre nosotros. Un magnífico lugar escondido también para todas las transacciones comerciales a modo de traspelo y no oficiales que tuvieran que agenciarse a través del Guadalquivir, oficialmente por Sanlúcar y Sevilla. ¿Entendido? Eso. La leyenda no es un relato del origen de la iglesia de las Rocinas, es tampoco el asiento del origen de la imagen. No. La leyenda cuenta que la imagen fue puesta, una vez que es descubierta, en un sitio que ya sería siempre de Almonte. ¿Vale? Eso encubre mucho y quiere decir también mucho. El origen tiene otro estudio interpretativo. Yo hoy me voy a dedicar a interpretar, a ayudaros a reflexionar sobre lo que está escrito, sobre la leyenda. Hace ya casi 7 años, en la revista Esvoto pudimos hacer un estudio profundo sobre esta leyenda después de que hubiese encontrado en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla un documento manuscrito fechado en 1779 que era otra versión de la leyenda distinta o con algunos matices a la publicada en 1758. Es decir, después de haber encontrado este que os habla
una documentación inédita, manuscrita, sobre la leyenda que va a aportar ahora quién y de dónde es el que encuentra a la Virgen. Hicimos este estudio que hoy me va a servir, en cierta manera ya hemos avanzado en la investigación desde entonces, a estructurar un poco la reflexión que yo quiero hacer. Aunque se haga un poco pesado, voy a leer la leyenda, que creo que merece la pena para que la entendamos bien, lo que dice la leyenda de Almonte, que he comenzado mi intervención diciendo que este pueblo le ha tenido últimamente un poco de recelo, y la leyenda es preciosa. Dice la leyenda: entrado el siglo XV de la Encarnación, por tanto no habla del origen, ¿verdad? Entrando el siglo XV de la encarnación del Verbo Eterno, está claro que esto lo ha escrito un sacerdote, un hombre que apacentaba ganado o había salido a cazar, un ganadero, un cazador, hallándose en el término de la villa de Almonte, en el sitio que llamaban de la Rocina, cuyas incultas malezas le hacían impracticable a humanas plantas y sólo accesible a las aves y silvestres fieras, advirtió en la vehemencia, en un lugar virgen, del ladrido de los perros, que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les movía a aquellas expresiones de su natural instinto. Ahí encubre mucho, ¿eh? Penetró, aunque a costa de no poco trabajo, y en medio de las espinas halló la imagen de aquel sagrado lirio, qué elogio más hermoso para la Virgen, aquel sagrado lirio intacto de las espinas del pecado, en medio de tanto pecado. Vio entre las zarzas el simulacro de aquella zarza mística, ilesa, intacta, en medio de los árboles del original delito. Miró una imagen de la reina de los ángeles, de estatura natural, ya era grande la imagen entonces, colocada sobre el seco tronco de un árbol. Era de talla y de belleza peregrina, interesante lo de peregrina. Vestíase de una túnica de lino entre blanca y verde, estaba vestida con telas, y era su portentosa hermosura atractivo aún para la imaginación más libertina. Hallazgo tan precioso como no esperado llenó al hombre de un gozo sobre toda ponderación, y queriendo hacer a todos patente tanta dicha a costa de sus afanes, demontando parte de aquel cerrado bosque, sacó a hombros, ya procesionó la imagen ese día, la soberana imagen a campo descubierto, atento a los traslados. Pero cuando fuese su intención colocar en la villa de Almonte, distante 3 leguas de aquel sitio, el bello simulacro, siguiendo en sus intentos piadosos, se quedó dormido a esfuerzo de su cansancio y su fatiga. Despertó y se halló sin la sagrada imagen. Penetrado de dolor, volvió al sitio donde lo vio primero, y allí la encontró de nuevo, como antes. Vino al monte, el que está escribiendo esto está en Almonte, vino al monte y refirió todo lo sucedido, con la cual noticia salieron el clero y el cabildo de esta villa, que forma más bella de hablar de los traslados, y hallaron la santa imagen en el lugar, y modo que el hombre les había referido, notando ilesa su belleza, no obstante el largo tiempo que había estado expuesta a la inclemencia de los tiempos, lluvias, rayos del sol y tempestades. Poseídos de la devoción y del respeto, la sacaron de entre las malezas y la pusieron en la iglesia mayor de dicha villa. Narra la leyenda un traslado, entre tanto que en aquella selva se le labraba el templo, mientras se le construía la iglesia. Hízose en efecto una pequeña ermita de 10 varas de largo. Aquí entronca un poco con el origen, esto hay que explicarlo, pero cronológicamente lo ha situado en el siglo XV. Y se construyó el altar para colocar la imagen, de tal modo que el tronco en que fue hallada le sirviese de peana. Adorándose en aquel sitio con el nombre de la Virgen de las Rocinas, atentos a lo que dice la leyenda, título que con el tiempo
y no sin mística alusión, se ha mudado en el admirable del Rocío, no obstante que en la espalda del simulacro estaba escrito Nuestra Señora de los Remedios, una virgen remediadora de las sequías y de todo lo que se le pedía, una imagen que en sus señas de identidad ya lleva clavada ser peregrina y los traslados. ¿Dónde dice la leyenda que fue encontrada la Virgen? No duda, no dice si fue término de Sanlúcar ni de Niebla, en el término de Almonte. Eso fue ya una conquista, eso fue un logro, era el triunfo. Almonte había conseguido llegar hasta esta zona y el estandarte, la manera más preciosa que encontró para situar su límite, fue a la Virgen del Rocío, solucionadora siempre de los conflictos del pueblo. Ahí hay una recreación desde Almonte hasta Rociana, muy interesante, Rociana también, para entender el título de Rocío, que se guarda en el archivo creo que es de la Fundación de Medina Sidonia, de Sanlúcar de Barrameda. No, perdón, está en el Archivo Municipal de Niebla. Este plano cartográfico está en Niebla, Y la Virgen aparece en un paraíso. En todas las mariofonías, tengan ustedes presente que la divinidad escoge un lugar determinado para hacerse presente. Y el elegido por la Virgen del Rocío, en este caso, es un paraje nada más y nada menos que marismeño, enclavado en el antiguo bosque de las Rocinas. Es una ermita con leyenda. En la leyenda se habla de que se construyó o se reconstruyó la iglesia ya en posesión de Almonte. La rehizo, estando Almonte ya dominando estos terrenos, que es lo que os quiero hacer comprender. La leyenda cuenta que primero se encontró la imagen, el descubridor vino al monte a dar noticia, la imagen quiso volverse y luego se construye o se reconstruye esa ermita. Los documentos históricos, es verdad que nos presentan una ermita más antigua que la de la leyenda. Antes la hemos visto referenciada en las crónicas regias y en los papeles de los reyes, casi contemporánea a la Reconquista, casi anterior a la formación de este pueblo. ¿Entendemos? Y lo que está claro después de una amplia y profunda investigación es que, como se ha afirmado por algunos historiadores locales, pero de principios de siglo, como Cruz de Fuentes, aquí no había 3 chozas y 3 casas y 2 personas viviendo. Esto en aquellos siglos era un enclave comercial estratégico, muy valioso, que estaba situado en un cruce importante de caminos, y así lo acredita también pues los fielatos o los puestos de aduana, para que ustedes lo entiendan, que había situado aquí hasta 2 en esta zona, y se han documentado también hasta casas de juego. Yo no sé si se puede decir todavía esto, creo que esta noticia está en disposición de anunciar a la Hermandad Matriz próximamente, pero hoy una gran noticia dentro de lo mala que es, la marisma está seca y tiene unas huellas palpables de las estructuras portuarias mayores o menores que ahí existen y existieron para el tránsito navegable de ciertas embarcaciones. No pensar en cruceros ni en el río Guadalquivir, pensemos en unas embarcaciones sencillas, no de mucho porte, ni que pudiera navegar en un cauce tolerable, a través de las que sabemos que venían las hermandades gaditanas hasta el siglo XVIII. Hoy, y creo que debemos darnos prisa, me he dado cuenta ahora, porque en el Rocío había agua, pero hoy está seco. Esas huellas son palpables. Dentro de 2 o 3 meses, como llueva, me parece a mí que no van a ser palpables. Y eso nos ayuda a entender que fue esto en el pasado. Nosotros no nos podemos hacer una idea. Los documentos dicen cosas, pero hay documentos que hay que buscarlo en la arqueología.
y creo que una buena noticia va a anunciar la hermandad a lo mejor al inicio de curso, no lo sé, pero ya ustedes recibirán esa buena noticia para continuar trabajando en pro de la historia de este entorno. También se ha tenido mucho complejo cuando se habla de Doñana de hablar de la Virgen del Rocío, y no entiendo por qué es eso así, porque Doñana, ¿qué sentido tiene sin el fenómeno social y cultural que constituye la Virgen del Rocío? Es que Doñana es Rocío, Rocío es Doñana, y no sería Doñana, ni tendría la enjundia ni la universalidad que tiene si no hubiera estado junto a lo que está. Eso no existe en España. Es que no sé qué complejo es el que existe cuando se habla de Doñana y no querer mencionar al Rocío. No entiendo. Es imposible contextualizar Doñana sin hablar de esta parte ya cercana a la desembocadura del Guadalquivir. Otra vez, el genial Diego Ramírez, que me he enterado en la puerta que tiene la misma edad que mi padre y la misma enfermedad que mi padre y anda igual que mi padre, de la forma que, o sea, van los dos de la mano en esa maldita enfermedad del Alzheimer. Fijaros qué memoria ha dejado dibujada. Esa sí que no se va a perder, ¿eh? La cartografía, últimamente muy bien digitalizada y difundida en portales web por la Junta de Andalucía, nos ha ayudado a entender esto que estamos hablando y todo el sistema, el Rocío, el círculo rojo, no sé si lo ven por detrás, y lo cerca que tenemos las conducciones de agua que vienen a salir al Guadalquivir. La cercanía también de Matalascañas, todo ese sistema. Y el paisaje de lo que he hablado antes. En el año 2016 ya publiqué un artículo en ABC de Sevilla que hablaba de esto que ahora parece que también han descubierto, ya hace años, ¿no?, que hablábamos del Rocío como el agua bendita del cielo y como esa Virgen de los Remedios era implorada para que remediase y trajese el agua. Ahora va a hacer falta, ya mismo. Es su especialidad. Es la especialidad de la Virgen quitar el hambre, no traer el agua, sino quitarle el hambre a las yeguas, a los potros, al ganado y a la gente. Y traer trigo y traer pan y poner la solución en medio de tanto pecado, como dice la leyenda, que era esta selva tan impracticable, tan impenetrable. Esa es la grandeza de la Virgen del Rocío. Hay muchas imágenes medievales, pero no tienen casi ninguna de ellas una leyenda tan bonita como la de la Virgen del Rocío, escrita desde el siglo XVIII. Algunas imágenes medievales que ahora se han puesto en boga han escrito la leyenda hace muy poco. Eso no tiene valor. Esta leyenda es para una Virgen de leyenda. Bien, he leído, repasando mucha documentación de archivo, porque no me gusta ser investigador de sofá, sino entrar en las fuentes primarias, que en épocas de agua desde Tomares, a través de algunos caños, enlazando con el caño de Nueve Suertes, por Pilas, se podía llegar aquí. En algunos años, con suerte, se podía llegar aquí. Desde allí, imaginaros desde Sanlúcar, desde Rota y desde toda esa zona, se podía navegar y llegar hasta aquí. En ese libro que ha comentado Santiago, es un libro que fundamentalmente trata de reconstruir y de interpretar la historia. Se explica esas conducciones de agua que traían hasta la ermita. La grandeza de la Virgen es llamarse como las yeguas, es ser la protectora del nacimiento, de la crianza. Si esas yeguas, y aquí hay gente entendida del caballo, no comen ese salitre, esos almajos, esa hierba, no constituyen esa morfología y no dan tanta leche. Esa
es muy importante que el ganado de leche con esas hierbas, el otro tipo de ganado, y esas yeguas se forjen y coman ahí, sin tener que ser alimentadas artificialmente. Pues la especialista en todo eso es una imagen que se llama como las yeguas, que es la Virgen de las Rocinas. Es la madre de las rocinas, el hierro ganadero que se pudo fotografiar con motivo de la exposición y que ahí se exhibe. Todavía la hermandad conserva 1 o 2 o 3 yeguas de las que siempre tuvo con su hierro ganadero, ese es el hierro de la hermandad matriz. Esperemos que no pierda esta tradición nunca la hermandad y haga un esfuerzo por mantener simbólicamente quien representa la advocación originaria de la Virgen, que es el sentido de esta devoción. No podemos perder nunca el norte fundacional de la Virgen, que muchas veces pensamos que esto es Lourdes de París y esto es lo que es y está donde está. Y esa es la grandeza de esta devoción universal, su origen, que si se pusiera con dignidad en valor tendría aún más atractivo. Y eso propició que se extendiera una tradición ganadera y ecuestre y ganadera, no solamente de caballos y yeguas, sino también de todo tipo de ganado, porque esa hierba da mucha robusticidad y preña a las madres de leche para poder criar. Eso lo hemos visto en diversa documentación antigua. De hecho, en este entorno se criaban las mejores cabañas ganaderas y reses bravas de toros, muchos de ellos propiedad del duque. Los canónigos de la Catedral de Sevilla tenían muchos intereses en esta zona para la crianza de esos animales, y de hecho aquí salieron barilargueros y mozos de Briega que han trabajado siempre en el campo, vaqueros, yeguerizos, todo este tipo de mozos, como por ejemplo el barilarguero Fernando de Toro en el siglo XVIII, que tuvo la genialidad Goya de inmortalizarlo así, de esta manera. Es decir, que esto también es una cuna no solamente de yeguas, sino también de los toros, de las vacas, de los bueyes, de todo este tipo de ganado. No quiero dejar de decir que la saca de las yeguas, no hay en Almonte nada más ligado al origen de la Virgen que eso, que el sentido de las rocinas, que la madre de la rocina, que las yeguas. Bien, ¿y cuándo se produce, cuándo se contextualiza la leyenda? La leyenda empieza datando un siglo, habla concretamente de un siglo, que es el siglo XV. Antes en La Puerta he tenido la suerte de hablar con Javier Almonteño, que siempre trabaja mucho por difundir acontecimientos importantes de la hermandad, y sin duda que el 9 de agosto de 1431 tiene que anotarlo Almonte en su historia, porque es un día muy importante, que el rey Juan II de Castilla, con la mediación de don Álvar Pérez, de esta gente de Guzmán, de los Pérez de Guzmán, consiguen, después de 10 años de pleito con Niebla, otorgarle a Almonte aproximadamente el término municipal que hoy tiene. Ha habido cambios, pero en esencia, desde 1431, desde el siglo XV, Almonte ya tiene su territorio. Eso quiere contar la leyenda, eso dice la leyenda, que en ese siglo se reconstruye, se alza la iglesia, que ya es nuestra, y la Virgen nuestra es puesta ahí para que ya no llegue más nadie ahí, y allí tenemos la bandera puesta, aquí. Luego habrá más problemas en el 18 porque metieron aquí a colonos y lo repoblaron y quisieron que la ermita fuera parroquia, y entonces cuando Almonte luchó, y ahí está la fundación del Día del Rocío Chico, para celebrar aquí actos y que los de Almonte vinieran continuamente al Rocío, porque en el 19 compran en propiedad territorios para instalarse aquí. Esa es otra lucha ya en el siglo XVIII, pero en el siglo XV narra la leyenda ese acontecimiento trascendental
del rey Juan II de Castilla con la concesión le da la razón a Almonte en su lucha con Niebla. Por tanto, la lucha siempre va a ser frente a Niebla o frente a Sanlúcar, si acaso, no con otros pueblos que en esa fecha ni existían. Es que no existían. Esos pueblos se van a fundar en la década de 1570. Esta documentación del siglo XVI que atesora y guarda en su archivo la Hermandad Matriz, que habla sobre la riqueza que tenía la ermita estaba ricamente alimentada por diversas fincas y diversos bienes que sostenían el culto en la misma. Comparte ahí página con algunos hitos que en ese estudio del que ha hablado antes Santiago Padilla se exponen en el trabajo muy brevemente para entender cuál ha sido la evolución histórica de la conformación del territorio de Almonte. No nos vamos a parar en eso. Y esto es lo más importante o el epicentro de esta intervención mía del día de hoy. ¿Quién encontró a la Virgen? ¿Quién es el descubridor? Por así decirlo, ¿quién tuvo la dicha de traerla para siempre al pueblo de Almonte? Pues bien, aquí tenemos que perder el complejo. Es verdad que las reglas de 1758, las que están impresas, no matiza de dónde es la persona, pero es que es lógico que sea del territorio del que está hablando. Yo no conozco ningún relato que, si no menciona a la persona, sea de un sitio que no es de ahí. Pero bueno, la versión de 1779 que yo encontré en el Arzobispado de Sevilla, escrita por un ilustrado, por un visitador arzobispal, era de Arcos de la Frontera. Él, que recogió el testimonio de la gente del pueblo, está publicada también en ese trabajo, dice claramente que la naturaleza del descubridor de ese momento de la aparición era un vecino de Almonte. Así lo dice, y aquí está el documento. Aquí está el documento, porque la historia hay que construirla con documentos. Lo demás no me parece que no tiene fundamento. Que en una zarzuela de 1900 poco, pero eso no es serio, eso es una obra teatralizada, musical, ¿no? Documentos, manuscritos, 1779. Si hay otro más antiguo, sería muy interesante que se publicara para yo callarme la boca y no seguir diciendo claramente, yo creo que se me entiende, ¿no?, que la persona que encontró la Virgen, dice la tradición, y estamos hablando de una leyenda, pero dice esa leyenda que fue natural de este pueblo. Eso lo dice la leyenda, es una leyenda, pero lo que no podemos hacer es tergiversar y cambiar las versiones de la leyenda en el siglo XX. O sea, desde el siglo XV hasta el XIX y principio del XX hay una idea, que es esta, repetida por todos los escritores decimonónicos y en todas las crónicas periodísticas. Y ahora aparece una versión moderna que tergiversa el sentido de la leyenda, porque no solamente cambia el nombre, no solamente cambia la naturaleza del descubridor, de un pueblo que no estaba fundado en esa fecha, sino que además tiene un nombre. Gracioso, porque tiene hasta un nombre. O sea que yo no sabía que ese documento tiene que ser bastante preciado, y el archivo donde se haya localizado también. De momento no ha trascendido, solamente es una versión que distorsiona y entorpece el entendimiento de esto. En el año 2014 había yo ya encontrado ese documento y lo publiqué en esa página en ABC de Sevilla ese domingo de Pentecostés. Imaginaros ese domingo de Pentecostés que amaneció el rocío entero con el ABC en las puertas de todas las casas. ¿Os acordáis cuando se leía la prensa a papel? ¿Os acordáis cuando daban el ABC? Digo, ¿os acordáis? Porque pues imaginaros ese día, el dominguito, ¿no?, del revuelo que se montó. Con Julio Mayo se ha inventado
una cosa nueva. Claro, lo que no se sabía es que estaba documentado y ahí está. Después, años más tarde, he tenido que publicar el documento de manera facsimil con la autorización de la institución colombina. Y ya lo he publicado varias veces para que se vea que eso lo dice. Todavía no he encontrado ninguna respuesta a ese documento. Por eso debe de perderse ese complejo. Y dice esa versión, que es muy breve, dice: a un antiguo cazador o ganadero, natural de este pueblo, y enredado y confundido en la espera y oscura pereña de su término, que llaman la Rocina es término de este pueblo, se debió en el siglo XV el prodigioso descubrimiento de la santa y peregrina imagen de María Santísima, colocada al pie de un tronco de aquel sitio intransitable de persona alguna, de a dónde tomó o le dijeron su primer título, que después han mudado en el de Rocío. Ahí está escrito en portugués, Rocío, y se venera en una espaciosa, ya era espaciosa en 1779, y bien labrada ermita, en la cercanía del paraje de tan importante hallazgo, y a distancia de 3 leguas de esta villa donde hacen sus peregrinaciones, traslados, para cumplir sus votos y promesas, los naturales y vecinos de ella, como también los de otros muchos pueblos comarcanos. Ya era una imagen que extendía un importante predicamento, experimentando todos el más saludable socorro pronto, alivio y consuelo en sus estrechas necesidades. Esa es la versión que este ilustrado sacerdote tomó en 1779. ¿Y dónde apareció la imagen? Sobre un tronco o al pie de un tronco, es lo que dicen las versiones. Qué interesante lo del árbol. El árbol siempre simbólicamente en la vida de los hombres, en la vida de los hombres. Fijaros la cultura vasca, el homenaje que le hace todos los años a los árboles o al árbol. Es el origen de la vida. Y qué inspiración mística más grande. Está publicado también en ese libro este grabado del siglo XVI de Moisés ante la zarza mística de la que habla el cura que en 1758 escribió la leyenda y situó a la imagen en un sitio impenetrable en la zarza. La zarza mística también es una simbología de la pureza de la Virgen María. Y el hallazgo de la Virgen, la concomitancia o la salud, la similitud que tiene con Moisés orando ante la zarza mística. El Almonte, que he dicho antes, ha tenido un poco de complejo por lo de la aparición. Hay reflejo de la iconografía de la aparición, pero de modo matizado, no alardeando mucho. De hecho, en la parroquia tenemos esta representación extraordinaria de Santiago Martínez, que hemos reproducido también con motivos de la exposición Jubilar Rocío, y sobre todo ahora ha rescatado la Hermandad Matriz, porque aplicar el criterio que hasta ahora se había venido aplicando en la azulejería antigua no nos iba a permitir desentrañar esa hermosa iconografía que antes, a principios de siglo, no hubo complejos de lucir aquí en Almonte. Se trata de unos paños de aire monumental de la azulejería trianera de Francisca Ramos Rejano, que pertenece al año 1942. Y digo que antes, a inicios de siglo, no hubo complejos en exhibir ese paño cerámico en la misma fachada de la ermita, precisamente en ese sector, aunque este, que es de 1942, reemplazó a otro más antiguo que lo conserva la hermandad en su tesoro, que se había puesto en 1918 tras las obras que promovió Cepeda antes de la coronación de la Virgen del Rocío. Ese es el aspecto que presenta la fachada. En estos días debo de agradecer a Carmen y a Pedro pues la colaboración extendida con este historiador para mostrar cómo estaba antes de la intervención esa azulejería y cómo, por ejemplo, han recreado
a la misma Virgen, ¿eh? Es curioso que los nombres que aparecen puede que sean los pueblos que ayudaron porque faltan hermandades emblemáticas. Que había otro y ahí están todos los pueblos. Vale, entonces responden a las hermandades filiales, pero en estos vemos a Villamanrique, a Pilas, a Moguer, a La Palma, a Huelva, a Sanlúcar de Barrameda, a Benacazón, a Umbrete, a Coria del Río, Rociana, Carrión, que ahora cumple efemérides, Espartinas, o le ha cumplido Trigueros y San Juan del Puerto. Bien, cuando se hizo la nueva ermita en 1963, se retiró, no se demolió, y se guardó, la hermandad lo ha tenido guardado hasta ahora, que lo ha conseguido recrear, recuperar de este modo tan luciente y con este esplendor que hoy luce. Así que felicidades a la Hermandad Matriz por recuperar esta pieza que predica su origen y que retrata y ahí recrea las señas de identidad de esta advocación mariana. Una advocación mariana que, si ustedes leen la leyenda, verán que está preñada de un sabor y de una tradición concepcionista muy importante. Desde las telas y la indumentaria, el colorido cromático que tenía la Virgen que apareció, hasta la invocación a la María de los Ángeles y a lo del pecado original. Es una leyenda tremendamente concepcionista. La Virgen del Rocío, permítame que os diga que es una gran inmaculada. Qué hermosa inmaculada es la Virgen del Rocío. También por su mirada al pueblo. Y ya estoy terminando, pero no quiero decir que esta leyenda y la versión también explican cuál es el origen de su nombre y cuál es la evolución de la terminología de esos vocablos que pertenecen a una misma familia léxica. Rocina, que en España hay algunas rocinas, ya he propuesto a la hermandad que se pueda hermanar o hacer algún contacto formal con las pocas rocinas que hay en España. Es el sustantivo femenino de rocino, perteneciente a rocín, que designa el criadero donde pacen las yeguas salvajes encharcadas y cubiertas de agua. También existen en algunos sitios, muy pocos, el rocinal. El rocinal es un espacio natural dedicado a la crianza y abrevadero del ganado yeguar o rocinal. En nuestro país existen Baños de Ebro, Álava, Venturada, Madrid o los Llanos de Somerón, en Asturias. No hay muchos ejemplos con rocinales. En el archivo de la Catedral de Sevilla he indagado para encontrar el nombre más antiguo de aquí, y es Rosia. Rosia, adjetivo femenino de rocío, cuyo femenino plural es rosias o rusias, que son, no Rusia de Putin, los rusias. Son vocablos, esto es lo contrario, vocablos escritos en los libros de subsidio y excusado de la Catedral de Sevilla en el término latín Rosia. Bien, pero el nombre Rocío es un préstamo luso. Es que esto fue tierra de Portugal mucho tiempo. El escudo mismo de Almonte tiene un sabor, ese blasón municipal tiene un sabor que recuerda claramente el emblema de la República Portuguesa, que simboliza a los 5 reyes musulmanes que el rey Alonso Enríquez derrotó en la batalla de los campos de Ourique en el Bajo Alentejo, en el reino del Algarve. Por lo que habría que estudiar con mucho detenimiento cómo de rocinas terminó transformándose en ese vocablo de origen portugués, rocío. Lo que sí es cierto que en Portugal sí se conserva en muchas plazas de un buen número de pueblos y ciudades de ese país ese nombre que designa a la plaza donde estuvo el abrevadero, donde bebía el ganado, donde se celebraban las ferias de mercado de ganado en cada pueblo. Así que esto es el lugar del rocío. En el siglo XIX, todavía en Arcos de la Frontera, lo sabemos por un documento,
se le llamaba al ganado de aquel pueblo el rocío de Arcos. El rocío es el ganado, donde pasta, pero también las cabezas ganaderas. Hay mucho que investigar sobre la palabra rocío. Sería un interesantísimo libro. En vuestro mismo pueblo, en Almonte, en todo el centro, lo primero que me llamó la atención el día que llegué fue este hito que dice Camino de Portugal. Está dentro del Almonte. Bien, y quiero terminar recordando, porque a muchos se le olvida, que el triunfo o el éxito de la Virgen del Rocío no solamente es la popularidad, que también lo es, sino que es la Virgen más antigua de Almonte, que es la devoción mariana más antigua de Almonte, que en Almonte no hay una Virgen más antigua que la Virgen del Rocío. Entonces tiene mucho éxito porque Consolación de Utrera se hizo popular y conquistó y ganó en Utrera llegando en el siglo XVI. Está refrescada. Esta no. Esta fue la primera, la leyenda cuenta que fue la primera en el término y todavía hoy es la primera. Es la que ha triunfado y es la que se ha sobrepuesto a las demás, que también hubo bastantes. El devocionario local contó con bastantes. Por tanto, estas son mis reflexiones para que ustedes entiendan que por esa y otras razones esta es una Virgen de leyenda, que llena tanto el alma que quien logra conservarla dentro de sí, no hace falta que yo os diga, porque ustedes me lo habéis enseñado a mí, que mantiene su luz dentro del corazón para toda la vida. Muchas gracias, pueblo de Almonte. Repito la pregunta para que la televisión capte la... Preguntan en el público que, según mi explicación, si yo atribuyo a la leyenda, que la leyenda explique el origen de la imagen. No, vamos a ver. He dicho que en el siglo XV ese no es el origen de la imagen. He empezado con los reyes, Alfonso X y Alfonso XI. Ahí está el origen de la iglesia de la Rocina. Estaría una imagen abocada a los remedios. La titular de esa iglesia, de Santa María, es el origen. Yo he dicho que la leyenda cuenta cuando Almonte se hace con la Rocina como término municipal. Y la imagen se entroniza ahí. Ya la imagen, si la encuentras, existía, ¿no? La imagen aparece. Ya existía. Se entiende que es como una reconstrucción de la ermita y la entronización de la imagen, que fue necesaria llevarla al pueblo, ya eso se hacía, ¿no? Y traerla, por eso los traslados son muy antiguos, no del siglo XVI, para reconstruir, bajo los dominios ya del pueblo de Almonte. Eso es lo que la leyenda trata de explicar a la gente de un modo sencillo.
no el origen. El origen ha empezado con los reyes y es citada la Iglesia en 2 sitios. ¿Hay alguna pregunta más que haya en este sentido, que haya dudas? Pregunta, para que la televisión lo capte, que el hecho de que la ermita se llamara Santa María de la Rocina, si ahí había una imagen con ese nombre. Vamos a ver. La crónica regia no la llama ermita, la llama iglesia. Iglesia no es una ermita. O sea, tenía cierta entidad. Y si está advocada a la Virgen María, lógicamente la titular del templo tiene que recibir un culto y una veneración. No lo va a recibir los ladrillos, tiene que recibir una imagen. Santa María la Blanca de mi pueblo, la parroquia tenía la imagen de Santa María la Blanca, claro. Entonces Santa María de la Rocina tendrá una Santa María, que la leyenda ha dicho que se llamaba de los Remedios, pero sea Santa María de la Rocina, una imagen. La ermita, la iglesia, en esa época de la recristianización, de la Reconquista, siempre se funda bajo el sacrosanto nombre de la Virgen María. Por lo tanto, una imagen de la Virgen María tuvo que recibir devoción. ¿Hay alguna otra duda? Estamos moviéndonos en un terreno, el medieval, con pocos documentos, que hoy, a la luz de esos documentos, hemos interpretado. O seguimos todavía trabajando en esa interpretación. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecemos a Julio su colaboración y aprovecho para recordar que mañana terminamos este ciclo a las 7:30. Van a estar con nosotros el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, Manuel García Fernández, que además es un gran devoto de la Virgen, desde Carrión de los Céspedes. Su abuelo fue fundador de la Hermandad del Rocío de Carrión. Va a estar con nosotros Pedro Rodríguez Bueno, de La Palma del Condado. Él preside una asociación que se dedica a fomentar el conocimiento de la figura del rey Alfonso X el Sabio, la asociación Alfonso X el Sabio. Y va a estar con nosotros Javier Bermejo, que está hoy con nosotros, profesor de la Universidad de Huelva, del Departamento de Arqueología. Bueno, pues entre ellos van a entablar un diálogo para conocer un poquito más de la vida de este rey y de su relación con este lugar y con nuestra devoción, que ya Julio hoy nos ha avanzado alguna información. Así que los que podáis, los que queráis, pues os esperamos también mañana. Muchas gracias.